Vamos empezando a grabar. Bien, chiquillos. Nuevamente compartimos esta información. Ahora sí. Bien. La idea es que trabajemos con transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas las tienen que conocer ustedes desde chiquititos. Al menos mi hijo de cuarto básico ayer tuvo ejercicios de eso en su materia y supongo que ustedes lo tienen que haber visto también en algún momento de su vida. Así que no es muy novedoso. Pero vamos a estructurar un poco la transformación isométrica para que veamos cómo trabajar con ella. Un segundo. Bien, primero, hay que saber lo que es una transformación isométrica. Y una transformación isométrica son las funciones que transforman una figura a otra, conservando su forma y sus medidas. Creo que en eso no hay ningún problema. También se les llama movimiento, chiquillos. Ahí sí, no encontraba mi lápiz. También se le llama movimiento. ¿Por qué? Porque los movimientos en el plano conservan la figura. Es simplemente mover una figura en el plano sin cambiar la forma de esta figura. Entonces tenemos, se aplica a todos los puntos del plano y una vez aplicada, la figura no cambia, conserva todas las dimensiones, tanto lineales como angulares, de la figura primitiva o inicial. Las isometrías más importantes son las traslaciones, las rotaciones y las simetrías. Creo que en eso no tenemos ningún problema. Si usted tiene dudas, pregunte. ¿Ya? Trate de no usar el chat, abra su audio y me lo pregunta. Continuamos. Sí, profe. Bien. Primero, las traslaciones. Las traslaciones, chiquillos, son aquellas isometrías que permiten desplazar en línea recta todos los puntos del plano. La traslación consiste en mover una figura en el plano en el cual está contenida, de modo que sus lados vayan permaneciendo paralelos en todo el movimiento. Se realiza siguiendo una determinada dirección, sentido y distancia, por lo que toda traslación queda definida a través de su vector de traslación. Entonces, en general las traslaciones, aquí se me corrió un poquito la flecha, pero se supone que los vectores quedan escritos con una flecha sobre la letra, con mayúscula o minúscula. Y un vector está determinado por dos coordenadas, ¿ya? Una coordenada A, B en este caso, en donde las componentes del vector indican el movimiento en el plano. A ver, acá esto es lo mismo que está en su guía, chiquillos, así que voy a avanzar para que entendamos cómo hacerlo, ¿ya? Bien, yo voy a dibujar aquí, si es que es posible. Si yo tengo un punto cualquiera en el plano cartesiano, aquí se habla del punto A, que está aquí ese rojo, que se traslada según el vector, en este caso, D1, D2. El vector de traslación, perdón, me equivoqué en la escritura ahí. El vector es el vector D1, D2. Entonces, este vector está determinado por una distancia. ¿Y qué significa esto? Que desde el origen se avanzó de 1 a la derecha y se subió de 2. Una distancia 1 y una distancia 2. Ahora entonces, ¿qué pasa si yo tengo un punto cualquiera? Si tenemos un punto P, X, Y, y nos dan el vector de traslación de 1, de 2,
el punto trasladado, P', va a ser la suma de la primera componente del par ordenado con la primera componente del vector. Y la segunda componente del par ordenado con la segunda componente del vector. Por ejemplo, si tenemos un punto 2, menos 5 y se va a trasladar según el vector menos 3,2, significa que simplemente tenemos que sumar el punto P' con el vector. 2 más menos 3 y menos 5 más 2. Eso significa que el punto P' quedaría en las coordenadas menos 1, menos 3. ¿Se Profe, entiende? tengo una pregunta. Pregúnteme. Disculpe, pero esa traslación es parte del origen, ¿cierto? No, el vector te indica el movimiento. Ah, ya. ¿Ya? El vector te indica simplemente el movimiento, la distancia que se va a mover de forma horizontal, dependiendo del signo, si es positivo a la derecha, si es negativo a la izquierda, y la segunda componente, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Son las unidades de movimiento. Ya, gracias. De nada. Si hay alguna duda, al igual como lo hizo Julián, hablen, chiquillos. ¿Ya? Hasta el momento, ¿vamos bien? Si no, tal vez. Parece que sí, porque no me hablan. Seguimos. Entonces, los ejemplos que vamos a dar son ejemplos parecidos a lo que aparece en la PTU. Ya, este lo saqué de unas pruebas de este año. Al trasladar el triángulo de vértices A, menos 1,5, B, 2,1 y C, 3,1, según el vector de traslación 4, menos 1, el vértice homólogo de B es. Cuando hablamos de vértice homólogo, estamos hablando de cuál es el trasladado de ese vértice. ¿Ya? Solamente B me están preguntando, así que ¿para qué voy a sacar el resto? ¿Qué significa? Tengo que sumar B con el vector. Y eso sería 2,1 más el vector que era 4, menos 1. 2 más 4 y 1. Bien, chiquillos. Quedaría entonces en las coordenadas 6,0. ¿Estoy en lo correcto? Yo me equivoco en las sumas, así que si ustedes consideran que hay algún error, avísenme antes. Entonces, las alternativas que me dan: 3,4, 2,1, 6,0. Bien, este es. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Genial. Ahora entonces van a hacer ustedes el ejemplo 2. El ejemplo 2 es prácticamente lo mismo. Tenemos un triángulo ABC de coordenadas A, B y C si se aplica una traslación según el vector P, Q. Y las nuevas coordenadas de A son 7,5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ahora necesito que ustedes me ayuden. Me dicen cuál es A y cuál es A'. ¿Cuánto mide o cuál es el vector PQ? ¿Cómo lo calculo? Como una ecuación, pero básicamente solo tenemos que en vez de sumar hay que restar. Perfecto. Con la coordenada. ¿Alguien más aparte de Julián? Como bien dijo, hay que restar. Debemos restar A' menos A. Y eso sería 7,5 menos 3, menos 4. Y se sigue el mismo procedimiento de cualquier suma o resta de vectores, que es 7 menos el 3 y 5 menos el menos 4.
7 menos 3, 4, 5 más 4, 9. El vector de traslación entonces era 4,9. Voy a borrar las otras cosas para que podamos ver las indicaciones o las afirmaciones que nos dan. Supongo que les quedó clara esa parte, chiquillos. Dice PQ es 4,9. Ya tenemos la primera afirmación. La segunda afirmación dice que B' queda en el punto 7,14 y que C' queda en el punto 2,13. El primero ya lo determinamos, está correcto. El segundo significa que el valor del punto B lo sumamos con el vector B. V, perdón. Entonces, si yo sumo 3,5, que es el punto B, con el vector, me va a dar B'. 7,14, correcto. Y el punto C, que es el 2,5, va a quedar en... Chiquillos, hablen ustedes, porfa. Perdón. Díganme ustedes, ¿dónde quedaría el C'? ¿Queda en el 2,13? No, no queda en el 2,13, queda en el 6,13. En el 6,13. No, 14. Ahí sí, 14, sí. No hay problema. 6,14. Así que la tercera afirmación es incorrecta. Considerando eso, entonces las alternativas serían 1 y 2. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? Profe, ¿por qué se suma con el B y con el C se resta? ¿Dónde se restó? Me perdí en la Ah, pregunta. no. Sumamos el mismo vector, que no lo escribí, Sí. pero Es que donde dijo 13 me confundí un poco. ahí si sumamos el 4 con el 2 me da el 6. Si sumamos el 5 con el 4 me da el 14. Ahí sí. Bien, chiquillos. Creo que la traslación ya la tenemos superada. Vamos entonces a las rotaciones. Una rotación corresponde a aquellos movimientos que hacen girar todos los puntos del plano en un cierto ángulo. Por lo tanto, lo que produce esta transformación es un cambio en la orientación de la figura con la que se está trabajando. Las rotaciones están definidas por un ángulo de giro y por un centro de rotación, de tal forma que si el ángulo de giro es negativo, la rotación se realiza a favor de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. Por el contrario, si el ángulo es positivo, la rotación se realiza en contra de las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario. En general, a las rotaciones las designamos por R igual 0, ese 0 es el centro, o centro, coma alfa, y ese alfa es el ángulo. Lo que decía aquí, yo uso mucho el gráfico básico. Si yo giro a favor de las manecillas del reloj, ese es el sentido positivo. Si yo giro en contra de las manecillas del reloj, es sentido negativo. Horario positivo. Antihorario negativo. Entonces, si yo tengo una rotación de centro P y ángulo 90 grados, lo que me están diciendo es que el centro de rotación es el punto P, X, Y, que en este momento lo desconozco, y el ángulo de rotación será de 90 grados positivo, o sea, a favor de las manecillas del reloj. Por el contrario, si me dicen que el centro de rotación, que la rotación es
el mismo punto P, pero con menos 90 grados, estamos hablando de que el ángulo es de 90 grados negativo, o sea, a favor de las manecillas del reloj. Y eso es equivalente a 270 grados positivo. ¿Se entiende lo que dibujé, lo que expliqué aquí? Si me enredo, avísenme, tengo otra forma de explicarlo. Profe, yo la otra vez vi una técnica, digamos, en la que me aprendí cómo podían ser las rotaciones, que era como con un dibujo de un gatito, entre comillas. Que ¿Ya? ¿Se lo puedo dibujar en la pantalla? Vamos a ver si puede. Déjame ver si que lo puedo compartir aquí. Sí, creo que sí puede. No dice que lo inhabilita. Está habilitado Sí. para rayar. Ya, entonces se lo voy a dibujar ahí. Ya. Uy, chuta, no, perdón. La cosa es que decía, era así. ¿Se me dibujó? ¿No se dibujó? No me apareció. Ahí está dibujando algo. Está todo lento, disculpa. Sí, no se preocupe. Deje que se borre y lo dibujo. Ya, la cosa es que decía, era así, V, I, V. Entonces era un menos aquí, menos, menos, y aquí no menos. Entonces la cosa es que la V significaba que cuando uno hace una rotación de 90 grados, el punto que está en X, Y, Sí. que la V significa que se da vuelta y que la X, el lugar de la X debería quedar con menos. Entonces el punto P' debería quedar como menos I, X. ¿Se entiende? Ya. ¿Está bien, Eso lo cierto? voy a decir en la siguiente diapo. Voy a explicar eso Me de los... enredaste más de lo que estaba. Entonces, no, bueno, la cosa es que era eso. Ya, mira, Pero, tranquilo. Sí, no, es que yo sé que la rotación lo más enredado es entender el concepto, así que ya sabemos que la rotación tiene positivo o negativo y eso depende del signo del ángulo, ¿ya? Positivo, horario, negativo, antihorario. Las manecillas del reloj, ¿ya? Vamos a ver la siguiente diapo para que veamos lo que estaba explicando recién Benjamín. Si tenemos una rotación en el origen, y ángulos de giro de 90, 180, 270 o 360, las coordenadas de los puntos obtenidos están dadas en la siguiente tabla. Lo que estaba explicando recién su compañero. Si el centro es el origen, el punto simplemente cambia de orden, ¿ya? X, Y cambia a Y, X, y cambia el signo de la Y. Si es de 180 grados, estamos hablando de que el punto va a cambiar completamente de signo. ¿Ya? Va a cambiar solamente menos X, menos Y. Si es de 270 grados, al igual que en el de 90, cambia el orden, pero cambia el signo de la segunda coordenada. Y si es de 360, volvió al punto inicial. Por lo tanto, no cambia. Estos son súper importantes, chiquillos. Los tres primeros son los que podrían hacer más preguntas, son las que les hacen preguntas comúnmente. Por ejemplo, si tenemos el punto 2,4. Los dos puntos son positivos. Y lo rotamos, según lo que aparece aquí en este cuadrito, en 90 grados. ¿Las coordenadas cuáles serían? Les dejo abierta la pregunta a ustedes. No se amontonen de uno. Menos 4. Ah, muy bien, Gonzalo. Bien. Bien, Ignacio. Va. Está rayando, así que súper bien. Démosle. En 180 grados, ¿cómo quedaría? Oh, borré todo. Menos 4. Ahí sí. En 180 grados simplemente cambio los dos signos. Menos 4. Menos 2 menos 4, muy bien. No se olviden, por favor, de los paréntesis. ¿Ya? Son importantes. En 270
Cambiamos el orden y el signo del segundo valor. 4 como menos 2. 4, menos 2. Y bueno, y entonces 60 volvemos al inicio. Lo complicado es cuando tenemos números negativos. Menos 3,2. Ahí es donde se les enreda todo comúnmente. Pero es el mismo proceso siempre. Cada 90 grados se invierten los números. ¿Ya? 90 grados, invertimos los números. 90 grados más, los vuelvo a invertir. Así que va a quedar igual que el inicial. 90 grados más, vuelve a invertirse los números. Se cambia el orden de X e Y. Ya cada 90 grados van cambiando. Y el signo. El primer signo cambia si es de 90. Si es de 180, cambia los dos signos. Y si es de 270, cambia el signo del segundo valor. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo pido una rotación del punto, pongamos el punto A en 270 grados, y el punto A es igual a menos 3, menos 2. ¿Cuál sería el punto rotado? Espero ahí su participación. Menos 2,3. Menos 2,3. Cambiamos el orden, 2 y 3, pero cambia el signo del segundo. Era menos 2,3. Perfecto. Profe, y en caso de Dígame. hacer una rotación de 60 grados, por ejemplo, Una rotación de 60 grados. Mira, lo que estamos hablando es de lo que está pidiendo en la PTU. 60 grados no la piden. o sea, siempre van a pedir esa tablita, nada más. Claro, lo más seguro es que solamente les piden 90, 180 y 270. Para hablar de las otras rotaciones, lo normal es que uno use un transportador, porque la forma de transportarlo no siempre va a caer en un número entero. Ya podría quedar en números decimales al rotar el valor, por las Ah, ya. distancias las distancias que hay con respecto al origen. Ya, gracias, profe. De nada. Continuamos, chiquillos. ¿Cómo borro esto? Aquí borramos todo. Ya. Un ejemplo entonces. A un punto se le efectúa una traslación en la dirección menos 2,3. Luego se le aplica una rotación en 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen, quedando en el punto 2,5. ¿Cuál era el punto inicial? Qué entretenido este ejercicio. Tenemos el punto menos 2,3. Ay, no sé si lo... A un punto X, Y lo trasladamos en la dirección menos 2,3. Y luego, al resultado de este valor, que sería el X menos 2 con el Y más 3, se le aplica una rotación en 90 grados en sentido antihorario. Sentido antihorario es hacia allá, valor negativo. 90 negativo es equivalente a 270 positivo. Según Profe, la pero tablita... el antihorario no es el positivo del ángulo. De horario es negativo del Ay, ángulo. tiene toda la razón. ¿Ves? Si aquí es mucho mejor que ustedes estén presentes porque yo cometo muchos errores en estas cosas. Tiene toda la razón. Borramos eso. Profe, sería Antihorario 4,2. positivo. No sé. No me acuerdo. Lo vemos al tiro. Era en 90 grados, cambiaba el orden. Y más 3, X menos 2. Y cambiaba el signo de primera coordenada. ¿Van siguiendo lo que estoy haciendo, no?
Sí, quedando en el punto 2,5. O sea que toda esta expresión menos i más 3, el x menos 2 es equivalente al punto 2,5. Es igual. Entonces estamos diciendo que menos i más 3 es igual a 2 y que el x menos 2 es igual a 5. Sería entonces que 3 menos 2 es igual a y que x es igual a 5 más 2, 7. El punto inicial entonces, que era el que nos estaban pidiendo, era el punto 7,1. ¿Se entendía, chiquillos? sí. Sí, gracias, Ignacio. Si alguien tiene alguna duda, pregunte, es la idea. Es importante seguir el proceso. Se habló de la traslación, ya sabíamos que para trasladar íbamos a sumar el punto. Luego se aplica una rotación en 90 grados. Significa entonces que el punto que era inicialmente un x, y, ahora iba a cambiar a un menos y, x. ¿Ya? Eso es, por eso invertí ahí los valores y cambiamos el signo del primero. Y luego usamos la equivalencia. Dijimos que, o decía las instrucciones, que el punto quedaba finalmente en el 2,5. Para corroborar, es cuestión de que haga el proceso nuevamente. El 7,1 le sumamos el menos 2,3, lo giramos en 90 grados y deberíamos llegar al punto 2,5. Espero que alguno de ustedes ya lo haya hecho porque yo hablando no lo hice. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Estoy en lo correcto, ¿no? Profe, no entendí cómo hacer el ejercicio porque el internet como que se cayó y no entendí nada de la explicación. Perfecto, lo explicamos de nuevo. Por Esa es la favor. idea. Voy a borrar todo lo que dibujé. Tenemos un punto X, un punto cualquiera, un punto desconocido. ¿Ya? A un punto se le efectúa una traslación. Entonces vamos a asignar a un punto cualquiera los valores x, y. Cuando uno trabaja, o sea, cuando uno efectúa una traslación, lo que está haciendo es sumar un vector. ¿Cuál es el vector? El menos 2,3. Dice que a ese punto le sumamos el vector menos 2,3. Y luego, al resultado de eso, se le aplica una rotación en 90 grados. Entonces vamos a sumar estos dos valores, x menos 2, y más 3. Se suma la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda con la segunda. Ahí entonces llegamos a la traslación del punto. Y a este valor se le aplica la rotación en 90 grados. Entonces, rotando en 90 grados, llegamos al punto menos y más 3, el x menos 2. Porque la rotación en 90 grados era cambiar el orden de las coordenadas y cambiar el signo de la primera componente. Ya llegamos hasta aquí, que rotamos al valor. Y dice que cuando rotamos quedó en el punto 2,5. O sea, me está diciendo que ese punto es igual a 2,5. Entonces, la expresión menos i más 3 tiene que ser igual a 2. Primera coordenada debe ser igual a la primera coordenada. Y la segunda coordenada, que era el x menos 2, tiene que ser igual a la segunda coordenada del punto dado, que en este caso es 5. Ahí entonces tenemos, resolviendo la ecuación, 3 menos 2 es igual a y, 1 es igual a y. Y en el caso de acá, x es igual a 5 más 2, x es igual a 7. Entonces el punto x, y es equivalente
a x, que vale 7, coma y, que valía 1. Y ese era el punto inicial. Amaru, ¿se entendió ahora? Sí, de hecho se ve mucho más simple, como que pensaba que era mucho más complejo. Lo que pasa es que yo hablo harto mientras voy explicando, así que tranquilo. Ya, x, y igual a 7,1. Ese punto 7,1 siempre lo tienen que corroborar. Chiquillos, cuando ustedes hagan un ejercicio que se vea tan sencillo, corrobórenlo, ¿ya? Por si acaso se equivocan en algún signo y no vayan a equivocarse después en una alternativa. El punto 7,1, ¿qué es lo que hacemos con él? Le sumamos el menos 2,3. Eso, la comprobación. Acá lo voy a hacer. El 7,1, el menos 2,3, nos da el vector, o sea, nos da el punto 5,4. A ese lo rotamos en 90 grados y nos quedaría el punto, me equivoqué o no, 4,5. 4,5, profe. Entonces, ¿hay algún error en el ejercicio? Profe, creo que Dígame. el error está donde colocó menos i más 3 igual 2, que debería ser menos i Tiene menos toda la 3 razón. Es igual. menos 3. Eso era el error. O sea, ahí está. ¿Ves? Y por eso le dije que siempre hay que comprobar. Porque eso cambia todo el ejercicio. Como el signo negativo estaba delante del paréntesis, cambiaba los dos signos que estaban ahí. Por eso era menos y menos 3. Y eso sería menos y menos 2. Y eso sería menos 5. Por lo tanto, era el punto... Ay, me equivoqué de lápiz. Ahí sí. Era 7, menos 5. Y si lo corroboramos, 7, menos 5 sería menos 5. Menos 5 más 3, y ahí me daría el 2. Y al girarlo me da el 2,5. Ahora sí. Lo voy a borrar ahí para que quede claro. Ahí sí, pues chiquillos. ¿Ven que era bueno corroborar? Y ahí sí quedaba en el 2,5 después de la rotación. Bien, prueba superada. ¿Vamos con otro ejemplo? Ejemplo 2. Tenemos sea R, X, Y, la rotación con centro en 1,2, con un ángulo de rotación de 90 grados en sentido negativo. Sea T, X, Y, la traslación según el vector menos 2, menos 1. Me acabo de dar cuenta que puse las mismas letras. Es un error normal. Al efectuar primero R y luego T sobre el punto menos 2,5 se obtiene como resultado. Entonces, dice que la rotación es una rotación de centro 1,2. Vamos a ponerle centro C con ángulo de 90 grados en sentido negativo. Sentido negativo, menos 90 grados. ¿Se entiende, chiquillos? Siento que estoy hablando sola, entonces quiero que me hablen. Sí, Centro C y 270. A mí no me gustan los valores negativos, entonces yo lo transformo a positivo, porque sabemos que el 90 negativo es lo mismo que 270 positivo. Y la traslación que se haga va a trasladarse según el vector menos 2, menos 1. Primero R y luego T sobre el punto menos 2,5.
Un segundito, chiquillos. Ahí estaba la alternativa. A ver, vamos a ver gráficamente este punto. Dice que tenemos el punto menos 2,5. Supongamos que por ahí está el 5. Y ese punto lo vamos a rotar en 270 grados o en 90 positivo. Con respecto al centro 1,2, ese no lo teníamos. ¿A quién se le ocurre lo que podríamos hacer para rotarlo con respecto a ese centro? Se le aplica un vector al centro para que quede en 0,0 ¿Ya? y ¿Cómo después se sería le eso? agrega, después de la operación se le agrega, ¿o no? Después se le vuelve a agregar. Muy bien. Pero tira, po. Ah, y también hay que hacer el vector con el punto que queremos rotar también, ¿no? Claro, después de tenemos que hacerlo. O sea, hay que trasladar todo este plano o, entre comillas, mover el plano cartesiano para que el centro pase a ser, este centro C, pase a ser el origen. Eso significa que voy a trasladar el punto inicial, vamos a ponerle punto P al punto inicial que vamos a trasladar y rotar, que era el menos 2,5, lo vamos a mover la misma cantidad de espacio que tiene el punto C. Veamos. Era el punto C, 1,2. Entonces, si yo muevo esto para acá, se va a mover menos 1, menos 2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no, chiquillos? Creo que todavía no se entiende. Ya, vamos a tomar todos los puntos que están implicados en esta rotación y los vamos a mover para que el centro sea el origen. Voy a tomar el plano y lo voy a mover para que el C quede exactamente aquí en el origen del plano cartesiano. Para hacer eso, voy a trasladar todo según el vector menos 1,2. ¿Ya? Si yo muevo el punto C en el punto menos 1,2, el punto que yo necesito rotar, que es el menos 2,5, también lo tengo que trasladar en la misma cantidad, en el mismo vector. O sea que el punto P, que era el menos 2,5, lo voy a sumar con el vector V menos 1, menos 2. Nos va a dar un P', que sería menos 3,3. Por aquí el termómetro. ¿Hasta ahí se entiende? Lo único que hicimos fue mover el plano para que los puntos que voy a tener que rotar, podamos rotarlo a través del origen. ¿Ya? Ahora entonces, este punto P' lo voy a rotar en 270 grados positivos. Y al rotarlo en 270, ¿cómo nos va a quedar el punto? Vamos a dejarlo en P segunda ahora. Se invierten los dos valores, 3, menos 3, y cambia el signo del segundo valor. Entonces ahora es 3,3 positivo. El 3,3 va a quedar acá supuestamente. ¿Estoy bien o no, chiquillos? Es que el gráfico no me acompaña, pero algebraicamente se supone que estoy bien. ¿Sí?
Si me equivoqué en alguna cosa, avísenme, vayan calculando conmigo. El punto entonces rotado, el punto P segunda, quedaría en el punto 3,3 y dice que luego se traslada según el vector menos 2, menos 1. Ese punto entonces lo trasladamos en el vector menos 2, menos 1. P tercera quedaría en el punto 1,2, que es el mismo punto C que teníamos inicialmente. Pero nosotros hicimos algo, movimos el plano inicialmente. Entonces tenemos que volver a mover el plano para saber dónde quedó el punto P tercera. ¿Se entiende? ¿Y cuánto se tiene que mover? 1,2. Entonces le vamos a sumar y nos quedaría el punto 2,4. Este sería el punto rotado. Vamos a bajar como PR, que era la alternativa A. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Gracias, Vicente. ¿Los demás lo entendieron? Yo no entendí, profe, de verdad. ¿Lo puede explicar de Sí. nuevo, por favor? Lo puedo No, profe, explicar. no entendí. Ya, lo vamos a explicar de otra forma. Vamos a hacerlo un poco más arcaico. Espérenme un poquito. Voy a salir de aquí y vamos a verlo a través de una pizarra más blanca, porque esto es demasiado. Teníamos los puntos 1,2 y el menos 2,5. Profe, el 1,2 fue el que rotó. El 1,2. No, el 1,2 no es el que rotó. ¿Cuál rotó? ¿Qué punto? El punto P, vamos a dejar punto P, que era el menos 2,5. Va a rotar según el centro C en 90 grados negativo. Eso dice la información. Y el centro C era el punto 1,2. Y yo en vez de escribir el ángulo de 90 grados, prefiero decir 270 grados positivo. Y se traslada, o sea, luego de hacer la rotación, se traslada en 2,1, menos 2,1 si no me equivoco. Lo voy a revisar porque no lo veo. Oh. No lo veo. ¿Cuál era? Este. En el punto menos 2,5. No. Menos 2,1 es el de rotación. Entonces, el punto era el menos 2, menos 1, el vector de traslación. Ya. Vamos a ver si logro dibujar un plano cartesiano más decente ahora. Es importante esto de que sea un tamaño adecuado para entender lo que estamos haciendo, ¿ya? El lápiz. A ver, el punto P. Por aquí más o menos está el 5. 2, 3. Ahí está el punto P inicial. Ese punto es el centro de rotación.
Si yo trazo una línea que contenga los dos puntos, tengo que formar un ángulo de 90 grados y en esta línea debe quedar el punto P' al rotarlo. Ya, esos son los 90 grados negativos. Ahora, eso es para explicarles el proceso. Va a quedar supuestamente por aquí el punto rotado. Pero como no lo tengo muy claro por el dibujo que no me acompaña, lo vamos a hacer algebraicamente. Y para eso lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros vamos a tomar el plano cartesiano. ¿Ya? Vamos a correr el eje para que el centro sea el centro de rotación. Para que el centro coincida con el origen. ¿Se entiende eso, chiquillos? Pero ¿cómo para que sea, cómo rotarlo? A ver, recordemos que la información que yo les di para rotar tenía que ser el centro, el origen. Si el centro no es el origen, yo tengo que hacer esta traslación del plano. ¿Y qué significa eso? Que tengo que cambiar cada punto para que el centro, el punto C, que es el centro de rotación, coincida con el origen. Ahí voy a seleccionarlo para que me entiendan un poquito más. Justo eso no era. A ver si tomo... Pero haciendo eso se modifican los valores y todo eso. Modifica los valores, justamente. Y eso es lo que necesito que entendamos por qué estamos modificándolo. Si yo tomo entonces el plano y ahora en vez de estar aquí, yo lo traslado acá, lo voy a cambiar para que quede bien. Si yo ahora traslado el plano para que quede de esta forma, mejor si queda recto, el punto C, que estaba en el punto 1,2, ahora ¿en qué punto va a quedar? ¿Como punto de origen? Como punto de origen, quedaría en el 0,0. Sí. Pero si yo cambio ese punto ahí como nuevo punto de origen, ¿dónde queda el punto P en este nuevo plano rojo? ¿Cómo? El punto P que tenemos aquí, en el plano rojo, ¿qué coordenadas va a tener? Acuérdense, el punto C lo trasladé para que fuera el origen. Sabemos que C es el 1,2. Menos Si 4. ahora quedó en el 0,0, el punto P también se movió. Y se tiene que haber movido en la misma forma. ¿Cómo? Se Menos resta 4. C. Se resta C. Y si restamos C, ¿cuánto va a quedar el punto P? Menos 3,3. Esas deberían ser las coordenadas del punto P en el plano rojo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo ahí? Vamos a trabajar en el plano que está en rojo. Vamos a hacer la traslación y la rotación. Y después vamos a borrar el plano rojo para saber dónde quedó finalmente el punto P. Eso es lo que estábamos haciendo delante algebraicamente. Trasladar el plano para que el centro de rotación sea el origen y poder hacer la rotación de 90 grados. Entonces, si nuestro punto P es menos 3,3, no lo voy a dejar como signo igual porque eso es un error matemático garrafal. Lo voy a dejar como una flechita nomás. Ahí. Si hacemos esto y rotamos el punto que está en rojo, ¿qué coordenadas va a tener el punto rotado?
al rotarlo en 270 grados a través del origen, lo único que hacemos es cambiar el orden, queda en 3, menos 3, cambiamos el orden de los dos valores, pero cambia el signo del segundo número, o sea queda en el 3,3 positivo de este plano rojo. Y dice que también tenemos que trasladar el punto menos 2, menos 1. Entonces este punto lo vamos a trasladar según el vector t, menos 2, menos 1. Y nos queda el punto 1,2. Este es el punto rotado y trasladado. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, ahora entendí mejor. Hasta ahora sí. Ya, perfecto. 1 y 2 quedó por acá, en el plano rojo. ¿Sí? Pero nosotros movimos el plano rojo, po. Y como el plano rojo no es el plano inicial, tenemos que volver a mover este plano a donde estaba. Y eso significa que ahora tendría que sumar el centro de rotación que teníamos inicialmente. Ahora tendríamos que volver al color negro. ¿Por qué? Porque en un principio restamos el centro de rotación. Ahora se lo vamos a sumar al punto y debería ser el punto que nos pedían inicialmente, rotado y trasladado. Y eso sería el punto 2,4. ¿Se entendió ahora, chiquillos? Sí, ahora sí. ¿Ahora Sí. sí? Genial. Yo sé que no era fácil, pero es simplemente ser metódico en el trabajo. Y yo no lo soy mucho, así que ahí cuesta un poquito más explicarle a ustedes. Continuamos entonces, pues ya vimos la rotación y yo creo que harto ejercicio fue eso. Vamos a la última, que sería la simetría. La simetría, chiquillos, es la más sencilla de todas. Es la reflexión. No es que vayamos a pensar mucho, no. Esto es simplemente que se refleja una imagen. Es el movimiento del plano que a cada punto P del plano le hace corresponder otro punto P', tal que la recta L es mediatriz o simetral del segmento PP'. Es decir, que la recta que contiene ambos puntos es perpendicular al eje de simetría. O sea, chiquillos, el efecto del espejo. Oh, se me perdió. Yo tenía una imagen ahí. Juraría que tenía una imagen. Bueno, hagamos una imagen. Pongamos la voluntad asociada porque esta imagen está feita. Si yo tengo un eje de simetría cualquiera y una imagen cualquiera, la figura se va a reflejar. Esto forma un ángulo de 90 grados y tiene una distancia cualquiera. Esa misma distancia, en la misma línea perpendicular hacia el otro lado del eje, se tiene que conservar. Por lo tanto, la figura que teníamos en el lado derecho de la recta se ve reflejado en el lado izquierdo de la recta. Si ponen buena voluntad, esto está perfecto. Entonces, esto es la simetría más básica, el reflejo de una imagen. Pero en el plano cartesiano podemos tener algunas características importantes y especiales. Cuando tenemos, por ejemplo, el eje de simetría, el eje X, lo único que hace es cambiar el signo de la segunda coordenada. Porque la distancia X se conserva, que es lo que aparece aquí.
esa distancia X va a seguir siendo la misma. Simplemente se va a reflejar lo que estaba acá arriba, allá abajo. Y viceversa, lo que estaba abajo, hacia arriba. Si elegí X entonces, elegí de simetría, lo único que hace es cambiar el signo de la segunda componente. Si tenemos como eje de simetría el eje Y, el eje de las coordenadas, la distancia que hay, o la altura que hay en este caso, que es Y, se va a conservar. Y lo único que va a hacer es cambiar el valor de X a su opuesto aditivo. La primera coordenada entonces es la que cambia de signo. Aquí. Y la última opción, perdón. Y la última opción que tenemos es que el eje de rotación, o sea, perdón, el eje de simetría sea la recta X menos Y igual 0. ¿Ya? Esta es el eje X igual Y. Es lo mismo. Entonces, lo que va a hacer este eje de simetría es cambiar el orden de los valores. ¿Ya? Si tenía el punto X, Y, ahora el punto va a ser el Y, X. ¿Hasta ahí alguna duda, chiquillos? No, profe. No, genial. Entonces, simetría central, importante. Habíamos visto un eje de simetría, pero hay otra simetría, que es la simetría central, que depende no de una recta, sino de un punto o centro de simetría. Si yo tengo un punto P y un centro O, cumple la misma condición que con la recta. Trazo una línea, aquí obviamente no puede ser perpendicular. Quedó fea la línea, pero no importa, ya la vamos a arreglar. O sea, es similar a una homotesia. Parecida, pero no igual. Es un caso particular de homotesia. Porque la homotesia no permite, la homotesia no permite que el K sea igual a 1. O sea, cuando K es igual a 1, se queda la misma figura. La homotesia cambia el tamaño, pues en esta no se va a interrumpir el tamaño. Justamente. Esta es una homotesia, efectivamente, pero con K Es una igual homotesia. menos 1. Es una homotesia con K igual menos 1. O sea, conserva el valor, conserva las distancias, pero invierte la figura. Y es tan sencilla como, bueno, otra forma de llamar a esta simetría central, le llaman rotación en 180 grados. ¿Ya? Se traza una recta que llegue hasta el centro y tiene que cumplir que tenga la misma distancia hacia el otro lado. Esa es toda la gracia de la simetría central. Y cuando estamos hablando de esto en el plano cartesiano, y con centro el origen, es lo mismo que la reflexión en 180 grados, que ya lo habíamos visto. O sea, perdón, la rotación en 180 grados habíamos dicho que si el centro es el origen y son 180 grados, el punto P, que era X, Y, ahora sería P' menos X, menos Y. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo único que hace cuando el centro es el origen es cambiar el orden de los valores. O sea, cambiar el signo de los valores. ¿Ya? Si tenemos el punto X, Y, lo va a cambiar al menos X, menos Y. Pero esto sería tan fácil si solamente fuera con el origen. ¿Qué pasa si el centro no es el origen? Un centro cualquiera. ¿Sería una simetría axial? ¿Cómo? Sería simetría axial. Simetría axial. ¿Un eje? Axial no, porque si el centro es otro y no es el origen, un centro, un punto cualquiera,
se cumple lo mismo, se cumple la misma condición. Pero aquí podemos aplicar un vector. Lo vamos a entender gráficamente y va a ser mucho más sencillo. Tengo un punto Px, y, un centro que no es el origen, A, B. El punto P' va a ser cambiar el signo de X, y sumarle el doble del centro. ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí, profe, sí. ¿Ya? Esto es el mismo sistema que habíamos visto anteriormente de mover el plano. Si movemos el plano hacia el centro, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que alguien ya ha hecho este análisis y decidió dejarlo para la posterioridad para todos nuestros estudiantes que están apurados tratando de aprender. ¿Ya? Entonces, lo que se hace cuando tenemos un centro que no es el origen es sumar el doble del centro al opuesto aditivo del punto entregado. Veamos ejemplos y así quedamos más claros. Primero, si el punto menos 3,5 se refleja en torno al eje Y. Recuerden que vimos dos tipos de simetría. La axial, simetría axial es la que tiene como eje, como eje de simetría una recta, o simetría central o puntual, que tiene como centro un punto. ¿Ya? El punto menos 3,5 se refleja en torno al eje Y. Significa que tenemos aquí un punto, un plano cartesiano. Vamos a dejar acá abajito esto porque este es el eje Y, este es el eje X. Menos 3,5. El punto estaba acá. Y lo voy a reflejar a través del eje Y. O sea que lo único que va a hacer es cambiar el signo del valor de X. El punto P' quedaría en el punto 3,5. Que era la alternativa D. Esto no es nada complicado, ¿cierto, chiquillos? Y en el segundo caso, una simetría central. Al aplicar al punto 8,5 una simetría central con centro en menos 2,4, se obtiene. Aquí me da la alternativa. El 8,5 entonces. Lo primero que hacemos es que el punto que me dan, cambiamos el signo. Menos 8, menos 5. Y a ese valor le sumamos el doble del centro. 2 veces el centro. Menos 4 más 8. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Genial. Sería menos 12,3. Y ahí está el ejercicio resuelto. Eso pues, chiquillos. Eso era lo que teníamos que ver nosotros. Creo que eso era todo lo del PowerPoint. A ver. Sí. Bien, niños. ¿Les gustó la clase? ¿Cómo estuvimos? Sí, profe. Sí, profe. Sobre todo cuando le hablé por chat. Ay, perdón. ¿Qué me están? Quiero dejar de grabar. Ahí sí.